¿Se acuerdan de todos los mediadores cuál es el que más me interesa? Factores de necrosis tumoral e interleucinado. Esto de todos los mediadores, factores de necrosis tumoral. Estos me van a producir, miren, fiebre, sueño, síntesis de prostaglandinas, proliferación de colágeno, síntesis de colágeno y lo que es efecto sobre los leucocitos. Estos son los mediadores que están asociados a la inflamación. Y la inflamación tiene inflamación aguda, que hemos visto en todos los procesos, tiene diferentes patrones morfológicos. O sea, no todas las inflamaciones se presentan iguales, ¿ya? No todas las inflamaciones se presentan, son inflamaciones agudas, pero no todas se presentan igual. Por ejemplo, alguien se ha quemado a la hora que está hirviendo el agua, cocinando, planchando. ¿Tú qué haces en la cocina en tu casa? Sí, ¿qué sale al toque? ¿Qué sale? Una ampolla. ¿Esa es una inflamación aguda o crónica? Aguda. Aguda. ¿De qué tipo? Esa es una inflamación aguda de tipo serosa, que se caracteriza como el daño es tan rápido, el vaso se daña tan rápido, se libera tan rápido óxido nítrico, histamina, que el vaso se dilata y sale líquido. Por eso se forma una ampolla. ¿Cuándo se forma una ampolla el toque? Sí, el toque, ¿no? La otra es inflamación fibrinosa, que se caracteriza por la presencia de fibrina. Sale fibrina. Y la inflamación supurativa purulenta, que se caracteriza por un exudado purulento, ¿no? Neutrófilo, tejido muerto. Por eso es que ustedes van a encontrar apendicitis aguda supurada. Porque ¿qué voy a encontrar ahí? Veo tejido muerto, neutrófilos, inflamación aguda supurativa, purulenta. Un absceso. ¿Qué es un absceso? Es una pus. Pero ¿por qué se caracteriza el absceso? Denso. Denso. En un absceso es un proceso inflamatorio circunscrito, ¿ya? Es la presencia de neutrófilo, de tejido muerto, pero circunscrito. En la práctica lo vamos a ver, está centrado, está acumulado ahí. Eso es un absceso. Microscópicamente se ve así, macroscópicamente a veces hay que drenarlo, tenemos que drenarlo. Porque este tejido muerto, eso ya no se repara, tienen que drenarlo. Y la otra es las úlceras. Las úlceras. Defecto local, excavación de una úlcera. Son los diferentes patrones que yo puedo encontrar en una inflamación aguda. ¿Acaso? Miren, ¿qué inflamación es esta? Serosa. Esta, fibrina. Este es un absceso, ¿ve? Es una colección, es un agrupamiento, no está difuso. Como si la necrosis y los inflamatorios, los microbios estuvieran todos acumulados, agrupados. Este es un absceso. Y este es una úlcera, ¿no? Ustedes ya conocen, ¿no? La pérdida de tejido. ¿Hasta ahí se entendió inflamación? ¿Sí? ¿Vamos? Muy bien. Y aquí, esta señora, está bien. ¿Tiene inflamación o no está inflamado su cuerpo o no? ¿Hay proceso inflamatorio acá? ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Porque tiene fiebre, doctor. Entonces, si hay fiebre, debe haber. Hay liberación de interleucina, sobre todo, ¿cuál es? ¿Yo tengo que cambiar el color o no estoy volviéndome loco? Entonces, hay efectos sistémicos de la inflamación. Hay efectos sistémicos. Eso se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS. Hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El paciente va a llegar con síntomas y signos que te van a decir, oye, este paciente tiene un SIRS. Lo que te compete a ti como médico es, ¿por qué tiene un SIRS? ¿Qué noxa está haciendo que haga un SIRS? ¿Será una infección? ¿Será una neoplasia? ¿Será una infección pulmonar? ¿Será una infección urinaria? ¿Será una peritonitis? ¿Será un apéndice perforado? ¿Qué es?
Porque el paciente está que te dice, el cuerpo del paciente que dice, yo tengo una inflamación, pero tú tienes, tu chamba es encontrar qué es lo que está causando. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Son la fiebre, ¿no? Que ya lo conoce. Proteínas de fase aguda, por eso es que le pides en el laboratorio a pedir una proteína C reactiva. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la proteína C reactiva aparece en fases agudas. Le podemos, oye, la proteína C reactiva está alta, ¿por qué? Bien, debe tener un proceso inflamatorio, me confirma. La velocidad de sedimentación. Generalmente la velocidad de sedimentación en el proceso inflamatorio va a hacer que los eritrocitos se apilen con más rapidez. Es una velocidad de sedimentación alta. No son específicos. No quiere decir, no te van a decir qué enfermedad tiene, pero te confirman o te están diciendo, sabes que este paciente tiene un problema sistémico. Hay algo ahí en el paciente que está que lo descompone. ¿Qué es? Esa es su chamba, ¿no? Esa es su chamba. Por eso le gusta a ustedes medicina, ¿no? Duermen y viven con el rolo. Aumento de pulso. Esto ustedes lo van a detectar. Aumento de la presión arterial, ¿no? Somnolencia, malestar o sepsis. Entonces, ¿qué pasa? SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria. Doctor, pero esto es pura teoría. No. El paciente cuando llega, si tú tienes una temperatura de 38, una frecuencia cardíaca de 90, respiratoria de 20 o leucocitosis, basta que tenga 2 o más de estos, el paciente está en SIRS. El paciente tiene con 39 y yo le encuentro taquicárdico, esto es una respuesta inflamatoria sistémica. ¿A qué? Ya te aparece mi chamba. Tú eres el clínico y tienes que ver por qué está haciendo este paciente. Si tú encuentras que está haciendo todo esto, además sabes que el paciente, tú le haces una radiografía, tiene una neumonía, un pulmón que no se ve, tiene un foco infeccioso. Ya no se llama SIRS, se llama sepsis. El paciente tiene una sepsis. ¿A qué? En este caso, una neumonía. ¿Sí? Sí. Sigue todavía pensando, ¿qué será? Te vas a tu libro 2 horas de no sé, ¿qué será? Sigues pensando, ya se complica. Ya no solamente el pulmón, el riñón, el hígado, sepsis se ve. Después viene el shock séptico y el paciente se muere. Y tiene que ver la inflamación. Generalmente, dependiendo también del tipo de paciente, pero muchas veces los pacientes van a ir con una presión arterial, una frecuencia cardíaca. ¿Por qué está haciendo? Infección urinaria, no tendrá. ¿Cuál será la causa que está llevando al SIDA? ¿Ok? Ahora, hasta ahí estamos bien, digamos, ¿no? Ya más o menos yo ya me estoy ubicando. Pero no es tan fácil, porque toda esta respuesta inflamatoria va a depender del microorganismo. Ustedes ya han llevado un micro, va a depender del tipo de lesión, de la infección, de la virulencia. No es lo mismo una infección por VIH, por hepatitis B, hepatitis A, no es lo mismo. La dosis, ¿no? Doctor, hemos comido del mismo plato y él se enfermó y yo no me enfermé. Pues el mismo ceviche, pero él se comió toda la salmonela y tú no, pues. Es la dosis, pues, ¿sí o no? La dosis. La vía de entrada, ¿no? Vía oral, inhalatoria. Todo eso va a depender de la respuesta de los productos del microorganismo. No lo mismo pues, un estafilo que un neumococo, no es lo mismo que un tétano, ¿no? Todo eso. Y lo más importante, el tipo de paciente que te toca. Va a ser la misma inflamación. Tu respuesta inflamatoria va a ser igual la tuya que un paciente de 80 años. No va a ser. Tu respuesta va a ser mejor que la del paciente de 80 años, ¿sí o no? Entonces va a ver si el paciente tiene enfermedad. ¿Va a ser igual que un paciente diabético? No. Entonces, un paciente, por ejemplo, los ancianos muchas veces no van a presentar fiebre. No van a presentar fiebre. Los diabéticos a veces no pueden ser, no tienen fiebre. Ya, lo manda a su casa. Viene toda la familia. Y todavía de la gran familia todavía, él lo ha atendido. Él lo ha atendido. Va a tener que salir con resguardo policial. Inmunidad, defecto congénito del propio. Eso es rarísimo ya para el doctor Howard. Claro. Sitio o tejido afectado y leucopenia. Hojas sobre los palos del cuerpo. Entonces, hay todo eso.
es lo que ustedes van a analizar y evaluar cuando tengan una respuesta inflamatoria. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Hasta ahí hemos terminado todo de inflamación aguda. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, comentario? Reyes, ¿no quedó claro? ¿Seguro? A ver allá. ¿Está bien? ¿Se entendió? Muy bien. ¿Qué le puede pasar a la inflamación aguda? ¿Qué creen? Que se cure, efectivamente. ¿Otro? Que se haga crónico. Muy bien. Muy bien. Pues, se forma un pus, un absceso, tengo que drenarlo. Muy bien. ¿Y qué pasa en una inflamación crónica? La pregunta es, ¿puede haber inflamación aguda y crónica al mismo tiempo? No. Puede haber, yo puedo tener una inflamación aguda y crónica al mismo tiempo, yo puedo tener un problema en la vesícula agudo y crónico al mismo tiempo. No. ¿No pueden coexistir dos tipos de inflamaciones? ¿O sí? ¿Sí? Un ejemplo, Toro. ¿Pueden existir? Porque dice, la inflamación aguda empieza y se va a crónico. La inflamación aguda se cura. La inflamación aguda se hace un acceso. O va a crónico, ¿no? Pero puede haber agudo y crónico al mismo tiempo en un órgano. ¿Puede haber inflamación aguda y crónica al mismo tiempo? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Sí. Por ejemplo, cuando tiene asma, es crónico y luego le puede dar neumonía o algo así adicional y puede tener agudo y crónico al mismo tiempo. Ya, pero la neumonía es más del parénquima y el asma es más del bronquio. Ya te entendí por dónde va, pero ellos son el mismo órgano, el mismo músculo. Por ejemplo, acá, por ejemplo, acá comen en el tangaroa, ¿no? ¿Sigue todavía el tangaroa funcionando? Ya. Tangaroa, ya. Listo. De hecho que ya tienen gastritis. De hecho que ya tienen gastritis. ¿Esa gastritis desde cuándo? ¿Del primer año? Ya. ¿Es gastritis aguda o crónica? Crónica. ¿Sí o no? ¿Sí? De hecho que ahí voy a encontrar linfocitos, plasmocitos, es crónico, ¿sí o no? Ya tiene tiempo. ¿Sí? Resulta que aprueban patología 1 y se van y se tiran una bomba así de, ya no. Al día siguiente están con un ardor de estómago. ¿Ahí qué voy a encontrar en ese estómago? ¿Agudo o crónico? Los dos. Efectivamente, porque en un proceso crónico que ustedes ya tienen, lo han dañado. Y en ese momento que lo han dañado, se hace agudo. Entonces tengo un proceso crónico, clínicamente le llaman proceso crónico reagudizado. ¿Sí? ¿Me entendieron? Entonces puede haber en un mismo órgano, puedo encontrar las dos inflamaciones. Otro es, no se olviden, que la inflamación aguda va a progresar a crónica, pero va pasando en el tiempo. No es que de aquí paso y fin, terminó aguda, comienza crónico. No, ¿sí o no? Se va intercambiando. Va a llegar un momento en que yo voy a encontrar neutrófilos que van desapareciendo y van apareciendo más macrófagos, ¿sí? Es transicional, va pasando de poquito. Otro ejemplo. Una paciente que tiene cálculos en la vesícula. Tiene cálculos en la vesícula, come grasa, y le duele. ¿Por qué? Porque a la hora de contraerse la vesícula, el cálculo se enclava. Pero se suelta y sigue. Ya lo tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años con ese así está con dolor. Cada vez que come grasa le duele. ¿Esa vesícula estará inflamada aguda o inflamada crónica? Crónica. Es una colecistitis crónica, ¿sí? Pero un día la llevan a comer chicharrón. ¿Y qué va a pasar? Y el cálculo ya no es pequeño, es una roca, ¿ya? ¿Qué va a pasar con esa vesícula? Se contrae y el cálculo se enclava. ¿Y qué va a pasar? Y se ha comido un buen plato de chicharrón. ¿Qué va a pasar con esa vesícula? Comprime y se va a inflamar. ¿De qué manera? Aguda. Se gangrena, se necrosa, es una inflamación aguda. Es decir, en un proceso crónico se reagudizó. Por eso que pueden ver, los dos procesos pueden aparecer. ¿Ya? Les digo esto
Porque a mí me han llamado, ¿ya? Me han llamado colegas para que les pido, doctor, ¿cómo puede ser aguda y crónica? Y entonces ahí tengo que volver a explicar. Yo no quiero que ustedes me llamen. ¿Quién me llama? ¿Quién fue Reyes? ¿Te acuerdas de la clase de patología que te enseñé, que te expliqué todo? Sí, no me acuerdo. Desde Rob, ya lo mando a leer Rob. Entonces puede existir. Por eso queremos acá, ¿ven? Una crónica. Y miren, puede aparecer, y una crónica, una inflamación crónica, necesariamente tiene que venir de una aguda. Ejemplo. Ya. Otro. Lo que hemos mencionado anteriormente. Por virus. Una infección por virus me da generalmente una inflamación crónica. Por eso que hay infecciones virales, infecciones crónicas, ¿ve? Enfermedades autoinmunes, son crónicas. Debutan como enfermedades, como desde el punto de vista, ojo, siempre aquí es desde el punto de vista histopatológico, ¿ya? Crónico. Y pasamos a la inflamación crónica. Entonces la inflamación crónica se observa en infecciones, enfermedades inflamatorias del mecanismo inmunitario y exposición prolongada a agentes tóxicos. Se caracteriza por las células que ya hemos visto, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos. También vamos a encontrar eosinófilos, ¿ya? Los eosinófilos. Intento de curación, angiogénesis y fibrosis. Esto de acá, como ven, forma parte de la inflamación crónica, pero está al mismo tiempo. Esto de angiogénesis y fibrosis, que es complejo, ya lo van a ver en la otra clase con nuestro hermano. El macrófago es la célula predominante e importante en la inflamación crónica. El macrófago viene de un monocito, ¿sí? Que cuando pasa al tejido recibe el nombre de macrófago, ¿no? Que puede ser meses o años, ¿ok? ¿Y un histiocito? ¿Qué es un histiocito? ¿Y un macrófago? El término histiocito es un poco más amplio, ¿ya? Para que no se confunden, apúntenlo. Histiocito implica a un macrófago o también se le puede llamar a una célula dendrítica, ¿ok? Por eso es que ustedes van a encontrar macrófago epitelioide, histiocito epitelioide, ¿ok? Entonces, el término histiocito es un término más amplio. A veces se utiliza como sinónimo de macrófago. Pero el término histiocito también se utiliza para células dendríticas. Por eso es que van a encontrar el término histiocitosis de células de Langerhans. ¿Y las células de Langerhans qué son? Células dendríticas. No es un macrófago. Entonces, si no es un macrófago, doctor, ¿por qué le dice histiocito? Porque histiocito es un término más amplio, es un paquete más amplio que dice los histiocitos y los macrófagos. Si quieren hoy día en la noche, mientras que les sobre el tiempo, revisen en internet, busquen histiocitosis. Aquí van a ver esa clasificación. ¿Okay? Entonces, miren, el macrófago es predominante en la inflamación crónica. ¿Por qué? Miren, acá en la inflamación crónica, además del factor de necrosis tumoral interleucina 1, aparece otra interleucina que ustedes tienen que saber, que es el interferón gamma. Yo tengo un montón de interleucinas, pero yo tengo que saber que hay interleucina 1, factor de necrosis tumoral y además en la inflamación crónica, interferón gamma. ¿Ya? Interferón gamma. ¿Por qué? Porque este va a hacer que el macrófago se active. ¿Para qué? O sea, que lo despierte, ya ponte a trabajar, para que produzca fibrosis con todos estos factores, o produzca toda una lesión tisular y me proteja de el GERD, el factor de interferón gamma. Todo gracias a quién? Al linfocito B. Esa es la inmunología. Yo supongo que han llevado inmunología. Yo debería tener miedo acá de sus conocimientos de inmunología. Y si ya vendieron su libro en algún lugar, te he dicho que lo vayan a recoger. ¿Que se venden ahí? Vayan en la mañana, en la tarde, van a recoger. En la mañana, histología. Todos son libros de histología, microbiología.
Inmuno, eso tienen que ir a recoger. Anatomía también tienen que ir a recogerlo. Pero ya lo han vendido. Tienen que recogerlo. Entonces, en el tejido, miren, se encuentran los macrófagos titulares que dependiendo de la zona, algunos son fijos, recordando histología, hay células de Kupffer, del hígado, osteoblastos, en el microorganismo nervioso, macrófagos moleculares, algunos histiocitos en el tejido conectivo. Pero ya les mencioné que histiocitos es un término un poquito más amplio. Por eso que histiocito y macrófago es sinónimo. ¿Ok? Ahora, ¿qué células de inflamación crónica vamos a encontrar? Linfocitos, células plasmáticas, los macrófagos, los eosinófilos, miren acá, que son, si bien me dan respuestas rápidas, el eosinófilo está ahí hace tiempo. ¿O tú eres alérgico del momento? ¿Quién es alérgico acá? ¿Quién tiene rinitis atópica? ¿Quién tiene rinitis? Acá. Ya. ¿Y tú tienes rinitis? Desde el momento, no, porque tienes tiempo. Entonces los eosinófilos, yo tengo una biopsia de tu mucosa nasal, ¿qué voy a encontrar? Eosinófilos. Y mastocitos, o células cebadas. A ver, ¿qué son estos? ¿Ah? A ver, ¿qué son estos? Ya bueno, más fácil, ¿qué es este? Eosinófilos, porque son eosinófilos. Estos de acá. ¿Ah? Monocitos no, pero monocitos no puede ser porque monocitos están en sangre. ¿Tiene sentido? ¿Ah? A ver, basófilo no puede ser porque el basófilo está en sangre, a no ser que este sea marciano. El macrófago, mira, ¿tiene citoplasma o no tiene citoplasma? Entonces este es un linfocidio. Este es un macrófago. Los macrófagos son grandes. Esta es una célula con un núcleo excéntrico, es una célula plasmática. ¿De dónde sale una célula plasmática? Y esta de acá, ¿qué creen que es? Estos son mastocitos. ¿Cuántos diapos son? Muy bien. Ahora, esto es muy importante porque esto sí tiene implicación. Esto sí tiene implicación y tiene utilidad. La inflamación crónica la vamos a considerar de dos tipos. Aquella inflamación crónica que es inespecífica, o sea que ¿por qué se produce? Inespecífica. ¿Sabemos por qué se produce? Sí, aunque no crean, pero una vez me llamaron para explicarle por qué era inespecífica. Por eso yo no quiero que doctor, sí, por favor, mira, hay una parálisis crónica inespecífica. ¿Por qué es inespecífica? ¿Saben qué saca por COVID? Ya les dije hace como 20 años. Ya, es inespecífica. Y la otra, que sí tiene importancia clínica, es la inflamación crónica granulomatosa. Ese sí tiene, porque eso sí ustedes les va a permitir orientar qué enfermedad puede ser. No se olviden, ¿se acuerdan? La inflamación es una respuesta a una noxa. El trabajo de ustedes es ver cuál es esa noxa. El trabajo mío es, en lo posible, ayudarlos para identificar ustedes como clínicos cuál es esa noxa. La inflamación crónica granulomatosa es un tipo de inflamación que se caracteriza por la presencia de macrófagos epitelioides. Estos son macrófagos. Son macrófagos que se han modificado. También se les llama macrófagos activados, que han cambiado su forma porque son siempre estimulados por linfocitos T. ¿Gracias a qué citocina? Interferón gamma. Estos son los macrófagos epitelioides. También se pueden formar granulomas. Entonces, el macrófago epitelioide es lo que me va a definir o me da las características de una inflamación crónica granulomatosa. ¿Sí? Estos son granulomas. Y efectivamente, por ejemplo, en la tuberculosis vamos a encontrar granulomas. Y si yo no encuentro granulomas,
¿sigue siendo granulomatosa? Si hay macrófagos epitelioides, sí, sigue siendo inflamación crónica granulomatosa, sino que no estoy viendo granuloma. Pero el hecho que yo encuentre histiocytos epitelioides es inflamación crónica granulomatosa. ¿Por qué es importante? ¿Ya? El granuloma es un intento celular de proteger y de erradicar el agente lesivo. Quiere decir, primero, viene por, ustedes ya lo saben, ustedes ya han llevado toda la fisiopatogenia de la tuberculosis, ¿sí o no? ¿No? Pero sí lo vamos a revisar, ¿sí o no? En ese proceso, cuando llega el Mycobacterium, el macrófago lo embulle, ¿sí? ¿Sí? Pero como tiene una cubierta que hace que no se pega al lisosoma, el macrófago recibe como casa, ¿sí o no? Así pasa más o menos unos 7 a 14 días. Al 10º día, los macrófagos, los linfocitos T dicen, oye, pero aquí no, este no es un macrófago normal. Y comienza a liberar factor de necrosis tumoral e interleucina 1, interferón gamma principalmente. Y hace que el macrófago se transforme en un macrófago activado y hace lesión tisular, hace lesión y comienza a dañar todo el tejido de esa zona donde está el Mycobacterium, ¿sí? ¿El Mycobacterium es aerobio o anaerobio? ¿Aerobio o anaerobio? Aerobio. Y en ese tejido muerto que está creando el macrófago, ¿hay oxígeno o no hay oxígeno? Entonces el Mycobacterium muere. Entonces, eso es lo que va a hacer entonces en esta inflamación crónica es formar este granuloma, encerrar al agente infeccioso del Mycobacterium y destruirlo. Como les dije, lamentablemente va a haber destrucción de tejido. Y este es un granuloma. ¿Cómo está formado un granuloma? Necrosis, si es tuberculosis, necrosis gaseosa, histiocytos epitelioides, ¿ya? Que se pueden unir, porque el macrófago lo que se va a hacer, se va a activar, ¿no? Se va a activar. Pero resulta que su amigo Reque ya lo activa, ya yo muy valiente voy a pegarle, pero resulta que es un pata de 2,20 metros. Solito no puedo. Entonces lo llaman a sus 3 amigos y se apuntan. Esa es una célula multinucleada. ¿Ya me entendieron? Cuando ustedes vean una célula multinucleada, son varios macrófagos que se han unido para destruir al agente lesivo. ¿Ok? Después viene un collarete de linfocitos y luego viene ya fibroblastos. Ese es un granuloma. Los granulomas pueden ser infecciosos, ¿ya? Infecciosos. Pueden ser, miren acá, ¿qué es esto? Cuerpo extraño. Por eso es, ¿a los cuántos días se sacan los hilos? Cuando ¿nadie se ha hecho un corte acá? ¿Y nadie se ha hecho que no salgan a su calle, a jugar a la calle? ¿Ah? ¿Nadie se ha hecho un corte? No. ¿Te has acordado alguna vez? ¿No te has suturado? ¿A ninguno de ustedes lo han suturado? No. ¿Cuántos días te dice que vayas a retirar los hilos? A la semana. A la semana. ¿Qué pasa si no te vas? Se puede infectar. No. Depende de si se absorbe, ya no te vas a infectar. Pues si se absorbe, no. Pues entonces si te absorbe ya no te dirían que vengas a los 7 días. ¿Por qué se sacan los hilos a los 7 días? Porque, ¿qué pasa? A ver, porque al inicio, cuando te has cortado, has hecho una inflamación aguda, ¿sí? Lo suturan, esta inflamación aguda va a ir a una inflamación crónica, cicatrización. Si no te sacan el hilo a los 7 días, comienza un proceso de inflamación crónica, granulomatosa de tipo cuerpo extraño. Los macrófagos creen que el hilo que está ahí es un agente nocivo, Entonces, ¿qué hacen? Es lo que les estoy diciendo. Se agrupan sus 3 amigos, oye, vamos a ver que no puedo. Se agrupan. Y los pobres macrófagos creen que agrupándose van a destruir el nylon. Ahí están, esto es lo que sucede. Se cree esa funda y no te... ¿Qué pasa? Granuloma, tumor. Entonces le comienza a aparecer un tumor en esa zona. Y se hace un tumor, un bulto.
Muchas veces, hay pacientes que la han cesareado y después al año comienzan a tener un tumor en la zona quirúrgica. ¿Qué pasó? Se quedó un pedazo de hilo, ¿no? Se quedó un pedazo de un granuloma. Es un granuloma. Y granulomas no infecciosos como sarcoidosis. ¿Okay? Sarcoidosis o enfermedad de Crohn. Apunten todo eso porque es una Enfermedad de Crohn. Granuloma infeccioso como sarcoidosis. Entonces, la inflamación crónica granulomatosa, que quede bien claro, cuando ustedes ven un informe, por ejemplo, si dice dermatitis crónica granulomatosa, ¿cuál podría ser la causa? ¿En qué pensarían? Dermatitis crónica granulomatosa. ¿Ah? ¿Qué podría ser? Miren, puede ser tuberculosis, lepra, sífilis, enfermedad de arañazo, puede ser parásitos, hongos, puede ser un cuerpo extraño o puede ser es decir, a ver, entonces yo les informo, o ustedes ven un informe que dice dermatitis crónica inespecífica. ¿Cuál es la causa? Ya. Otro paciente tiene una biopsia que dice dermatitis crónica granulomatosa. ¿Qué podría ser? ¿Ah? ¿Un cuerpo extraño? Puede ser un cuerpo extraño. ¿O qué más? ¿Qué más? En el Perú. Bacterias. TB. Claro, pues una La TB. TB puede causar dermatitis. Pero, ¿cómo? ¿TB cutánea? Sí. Sí, cantidad. Así. Hongos. Resulta que el paciente es un jardinero, o de repente es un paciente que cultiva arroz o está acarrelando su jardín y se pincha. Hongos. Hongos. Entonces, solamente con inflamación se puede determinar el agente. ¿Ves? Y para terminar, la lista, por favor, ¿no está la lista? ¿Firmamos? Y para terminar, hay varios tipos, ojo, hay varios tipos de células gigantes multinucleadas, por si acaso. ¿Ya? Hay varios tipos de células gigantes multinucleadas. Hemos visto cómo se forma un granuloma, cómo está formado un granuloma, que forman instituciones epitelioides que pueden agruparse y formar células gigantes. Hay varios tipos de células gigantes. Ejemplo, miren. Esta, que tiene forma de herradura, recibe el nombre de célula de Langham. ¿Cómo? Langham. Tiene forma de herradura. Pincho tú. Langham. ¿Pincho tú cómo? Esta de acá, ¿ven? Tiene un círculo, como una corona. Se llama célula de Tutón. Y se encuentra en el santo granuloma juvenil. Apunten, ¿no? Después están embalados y no lo vayan a ver desde el hospital. ¿Cómo se llamaba de Tutón? Tutón, De Plutón. Santo granuloma juvenil. Miren, célula gigante de Ashow, fiebre reumática. Y esta que ven con abundantes núcleos, una célula gigante de tipo cuerpo extraño. Las enfermedades virales me pueden dar inflamación crónica granulomatosa. Ejemplo, un ejemplo es el sarampión. El sarampión me da estas células que son las células de Warthin-Finkelstein, que se encuentran en el sarampión. Y luego tenemos el granuloma de la tifoidea. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Nada? Listo. Aplaudan.